La lluvia golpeaba con una insistencia metálica sobre el tejado de zinc de la vieja casona de los Alvarado. En el interior, el aire era espeso, cargado del olor a madera húmeda, cera de vela y el rancio aroma del resentimiento familiar. Julián se mantenía en una esquina, con los hombros hundidos y las manos entrelazadas, observando cómo sus dos hermanos mayores, Ricardo y Alberto, se repartían el mundo con la mirada antes siquiera de que el notario terminara de abrir el sobre lacrado. Don Aurelio Alvarado había sido un hombre de tierras, de ganado y de un silencio inquebrantable. Su fortuna era legendaria en el valle, y ahora que el viejo roble finalmente había caído, sus frutos estaban en disputa. Ricardo, el primogénito, ya se acariciaba la barbilla pensando en las hectáreas de viñedos que daban el mejor vino de la región. Alberto, el segundo, tenía los ojos puestos en las cuentas bancarias y las propiedades en la ciudad. Julián, el menor, el hijo que prefirió los libros a los látigos y la contemplación a la avaricia, solo esperaba una señal de afecto póstumo que, muy en el fondo, sabía que no llegaría. El notario, un hombre de gestos lentos y voz de papel pergamino, aclaró su garganta. A mis hijos Ricardo y Alberto, leyó con parsimonia, les cedo la administración total de las haciendas, el ganado y los bienes inmuebles, para que los gestionen con la misma mano dura que yo empleé en vida. Ricardo soltó un suspiro de satisfacción y Alberto asintió con una sonrisa gélida. Julián sintió un vacío en el estómago, no por la falta de dinero, sino por la confirmación de su irrelevancia en el corazón de su padre. Pero el testamento no había terminado. A mi hijo menor, Julián, el notario hizo una pausa, frunciendo el ceño como si no diera crédito a lo que leía. A Julián le dejo únicamente el contenido del arcón de madera que se encuentra en el sótano de la casa vieja. Es mi deseo que no se le entregue ni una moneda de oro ni un acre de tierra. Solo el arcón y su contenido. Una carcajada seca escapó de los labios de Ricardo. Parece que el viejo te conocía bien, Julián. Te dejó los trastos viejos. Al fin y al cabo, un soñador no sabría qué hacer con una verdadera fortuna. Julián no respondió. Caminó hacia el sótano mientras sus hermanos celebraban con brandy en el salón principal. El sótano era un lugar frío, donde las telarañas tejían velos sobre los recuerdos olvidados. Allí, en un rincón cubierto por una manta de polvo gris, estaba el arcón. No era grande, ni estaba adornado con metales preciosos. Era de madera de encino, pesada y tosca. Con manos temblorosas, Julián levantó la tapa. El chirrido de las bisagras oxidadas sonó como un lamento en la soledad del sótano. Esperaba encontrar cartas, tal vez alguna fotografía, o incluso un diario que explicara la distancia que siempre hubo entre él y su progenitor. Pero lo que encontró fue mucho más desconcertante. En el fondo del arcón descansaba un solo saco de arpillera, atado con un cordel de cáñamo. Julián lo tomó, era pesado, pero no como en metal. Al abrirlo, un aroma terroso, antiguo y ligeramente picante inundó sus pulmones. No era un olor desagradable, era el olor del tiempo contenido. Introdujo la mano y sacó un puñado de lo que parecían ser semillas. Eran extrañas. No se parecían a ninguna semilla que Julián hubiera visto en los campos del valle. Eran grandes, de un color gris ceniciento, con pequeñas vetas negras que recordaban a los relámpagos en una noche de tormenta. Estaban secas, arrugadas, aparentemente muertas. Parecían piedras pequeñas y sin valor, restos de una cosecha fallida de hace décadas. ¿Semillas?, susurró Julián, sintiendo una mezcla de humillación y curiosidad. ¿Esto es todo, padre? ¿Un saco de semillas muertas para el hijo que nunca entendiste? Subió las escaleras con el saco al hombro, soportando las burlas de sus hermanos, quienes lo vieron salir de la casa bajo la lluvia. Se dirigió a la pequeña choza que poseía en el límite de la propiedad, el único lugar que era legalmente suyo por una donación en vida de su madre. Mientras caminaba, una de las semillas cayó al suelo, desapareciendo en el lodo negro del camino. Julián no se molestó en recogerla.
En ese momento, su herencia le parecía una broma cruel, un último mensaje de desprecio desde el más allá. Lo que Julián no sabía era que la tierra del valle, sedienta de algo más que simple ambición, estaba a punto de reaccionar ante la presencia de aquel legado milenario. Esa noche, mientras Julián dormía con el saco de semillas a los pies de su cama, la semilla que había caído en el lodo comenzó a latir. No era un crecimiento natural, era una pulsación de energía que hizo que los perros del valle aullaran a la luna invisible tras las nubes. El proceso había comenzado. La mañana siguiente al entierro de las esperanzas de Julián amaneció con una neblina tan densa que parecía ocultar el mundo bajo una sábana de algodón sucio. Julián despertó con el cuerpo pesado, el alma todavía magullada por el desdén de sus hermanos y la frialdad del testamento. Sin embargo, algo lo obligó a levantarse antes de que el sol lograra perforar la bruma, un sonido. No era un ruido fuerte, sino un crujido rítmico, similar al de una hoja seca quebrándose bajo el peso de un paso invisible, pero constante. Salió de su pequeña choza, aún en camisa y con los pies descalzos sobre la hierba húmeda. Se dirigió hacia el sendero donde la noche anterior se le había caído aquella semilla solitaria. Lo que vio lo dejó paralizado, con el aliento atrapado en la garganta. En el lugar exacto donde la semilla había desaparecido en el lodo, la tierra se había elevado en un pequeño túmulo agrietado. De su centro emergía un tallo de un color azul profundo, casi negro, que no se parecía en nada a la vegetación verdeante del valle. El tallo era grueso como un dedo y estaba cubierto por una capa de vello plateado que brillaba con una luz propia, mortecina pero perceptible en la penumbra del alba. Mientras Julián observaba, una hoja se desenrolló con un chasquido metálico, revelando una superficie lisa que reflejaba la luz de una manera sobrenatural, como si fuera de obsidiana pulida. Imposible, murmuró, arrodillándose ante la planta. Anoche no había nada aquí. Nada crece tan rápido. Impulsado por una mezcla de temor y fascinación, Julián regresó corriendo a su choza y tomó el saco de arpillera. Lo volcó sobre su mesa de madera tosca. Las semillas cenicientas ahora parecían diferentes, al contacto con la luz del día, las vetas negras en su superficie vibraban sutilmente. No estaban muertas. Estaban en un estado de letargo profundo, esperando una mano que no buscara el beneficio inmediato, sino que entendiera el lenguaje del cuidado y la paciencia. Recordó las palabras de su abuela, una mujer de campo que hablaba de los tiempos del silencio, una época antes de que las grandes haciendas devoraran la magia de la tierra. Cuando los hombres cultivaban cosas que no se vendían en los mercados, sino que alimentaban el espíritu. ¿Sería posible que su padre, en su severidad externa, hubiera guardado un secreto de esa magnitud? Decidido a descubrir la verdad, Julián limpió un pequeño terreno detrás de su choza. Era una tierra pobre, pedregosa, que sus hermanos siempre habían despreciado por ser estéril. Con una azada vieja, preparó los surcos. Cada vez que enterraba una semilla, sentía una pequeña descarga eléctrica que le recorría los dedos, un calor que subía por sus brazos y se instalaba en su pecho. No era un trabajo agotador, era, por primera vez en su vida, un acto de conexión. Mientras tanto, en la gran hacienda de los Alvarado, el ambiente era muy distinto. Ricardo y Alberto estaban sumidos en discusiones sobre contratos y exportaciones. El ganado empezaba a mostrarse inquieto, y las vides, antes robustas, presentaban una palidez extraña en sus hojas. Ellos no lo notaban, cegados por los números, pero la naturaleza estaba retirando su favor de los campos que solo conocían la codicia. Al tercer día, el jardín de Julián era una visión de otro mundo. 7 plantas habían brotado, cada una más alta que la anterior. No eran solo vegetales, eran estructuras arquitectónicas de la naturaleza. De sus tallos empezaron a colgar capullos que recordaban a faroles de papel, pero hechos de una fibra translúcida que cambiaba de color según el estado de ánimo del cielo. Por la noche, el jardín de Julián emitía un zumbido bajo, una nota musical que calmaba su mente y le permitía dormir sin las pesadillas de la pobreza que lo habían acosado siempre. Sin embargo, el secreto no duraría mucho.
El brillo nocturno del jardín empezó a llamar la atención de los peones de las fincas vecinas. Corrieron rumores sobre luces fantasmales en la choza del hermano menor. Una tarde, mientras Julián regaba las plantas con agua de manantial, la figura imponente de Ricardo apareció en el límite de su propiedad. Venía montado en su caballo negro, con el látigo en la mano y una expresión de desprecio absoluto. ¿Qué clase de brujería estás haciendo aquí, Julián?, rugió Ricardo, señalando con el látigo las plantas de obsidiana. Los peones dicen que tu tierra brilla. ¿Has gastado el poco juicio que te quedaba en cultivar maleza exótica? Julián se puso de pie, secándose el sudor de la frente. Por primera vez, no bajó la mirada ante su hermano mayor. No es maleza, Ricardo. Es una herencia que tú no podrías comprender. Nuestro padre sabía que el oro se gasta, pero lo que crece de la fe permanece. Ricardo soltó una carcajada estridente, pero sus ojos delataban una pizca de envidia involuntaria. Había algo en la vitalidad de esas plantas, algo en la paz que irradiaba Julián, que él no podía comprar con todas sus hectáreas de viñedos marchitos. Disfruta de tus flores raras mientras puedas, siseó Ricardo antes de dar media vuelta. La tierra es de quien la trabaja para producir riqueza, no de quien juega a los jardines mágicos. Ricardo se marchó, pero Julián supo que la curiosidad de sus hermanos se transformaría pronto en algo más peligroso. Miró sus plantas y notó que el primer capullo estaba a punto de abrirse. Dentro, algo brillaba con una intensidad que no era de este mundo, algo que prometía cambiar el destino de los Alvarado para siempre. 7 días después de la visita de Ricardo, el jardín de Julián ya no era un secreto, sino una leyenda urbana que recorría los pasillos de las tabernas y las cocinas de las grandes haciendas. El aire alrededor de la choza de Julián se había vuelto denso y dulce, con un aroma que recordaba al jazmín mezclado con el ozono que precede a las tormentas eléctricas. Las plantas habían alcanzado la altura de un hombre, y sus hojas de obsidiana vibraban con un susurro constante, como si estuvieran comunicándose en un lenguaje olvidado por la humanidad. Fue en la madrugada del 8º día cuando ocurrió el primer milagro. Julián, que apenas dormía por la fascinación que le producía su cultivo, vio como el capullo principal, el más grande y luminoso, comenzaba a rasgarse. No fue un proceso violento, fue una coreografía de luz. De la membrana translúcida emergió un fruto que desafiaba toda lógica botánica. Tenía la forma de una granada, pero su piel era de un cristal ámbar tan puro que permitía ver el interior. Dentro del fruto, no había pulpa ni semillas comunes. Había una sustancia líquida que se movía con la fluidez del mercurio, pero con el brillo del sol al atardecer. Julián, con manos temblorosas y un respeto sagrado, extendió los dedos y tocó la superficie del fruto. Al contacto, una sensación de claridad absoluta inundó su mente. Por un instante, pudo ver el pasado de la tierra, las raíces de los árboles milenarios y el fluir de los ríos subterráneos que alimentaban el valle. Esto no es comida, susurró Julián para sí mismo. Es conocimiento. Es memoria. Llevado por un impulso que no podía controlar, Julián tomó un pequeño cuchillo y cortó el fruto. Una sola gota de líquido ámbar cayó sobre una herida vieja que tenía en la palma de la mano, una cicatriz que arrastraba desde la infancia por un accidente en las caballerizas. Ante sus ojos, la piel se cerró instantáneamente, sin dejar rastro de la marca. No solo se curó su carne, sintió que un peso emocional que cargaba desde hacía años, la tristeza de ser el hijo rechazado, se disolvía como sal en el agua. Pero la maravilla atrajo a los cuervos. Esa misma tarde, no solo Ricardo regresó, sino que esta vez trajo consigo a Alberto y a un hombre que Julián no conocía, un tasador de joyas y antigüedades de la capital. Los tres descendieron de un carruaje elegante, pisoteando la hierba con botas de cuero costoso. Alberto, el calculador, fue el primero en acercarse, cubriéndose los ojos ante el resplandor de las plantas. Julián, hermano, dijo Alberto con una voz untuosa que pretendía ser amable, hemos estado hablando. Quizás fuimos demasiado duros con el testamento de nuestro padre.
Es evidente que lo que te dejó no son simples semillas. Ese hombre que ves allí es el señor Valerius, dice que lo que tienes aquí no existe en ningún catálogo botánico conocido. Ricardo, impaciente, señaló el fruto de cristal. Déjate de rodeos, Alberto. Julián, dinos qué es eso. Valerius dice que, si el líquido que hay dentro es lo que él sospecha, una sola de esas plantas vale más que todas nuestras tierras juntas. Entréganos el saco de semillas que te queda y te daremos una compensación justa. Podrás irte a la ciudad, comprarte una biblioteca entera y vivir como un rey sin tener que ensuciarte las manos nunca más. Julián miró a sus hermanos. Vio en sus ojos la misma codicia que había consumido a su padre hasta dejarlo seco por dentro. Vio que no les interesaba la belleza del cultivo, ni su capacidad para sanar, sino únicamente su valor de cambio. No está a la venta, respondió Julián con una firmeza que sorprendió incluso a Ricardo. Estas semillas no fueron un regalo económico. Fue una prueba. Padre sabía que ustedes las venderían al mejor postor o las destruirían buscando oro en sus raíces. Yo las he cultivado con mi propio sudor, sin esperar nada a cambio. No seas estúpido. Rugió Ricardo, dando un paso adelante y apretando el puño. Esa tierra donde crecen sigue estando bajo el apellido Alvarado. Técnicamente, todo lo que brote de aquí nos pertenece por derecho de sangre. El derecho de sangre termina donde empieza la avaricia, Ricardo, replicó Julián, interponiéndose entre su hermano y la planta. Si intentas tocarlas, no sé qué pueda pasar. Estas plantas no responden a la fuerza. Alberto detuvo a Ricardo antes de que éste golpeara a Julián. El hermano segundo tenía una mirada más peligrosa, una que ya estaba trazando planes legales y tácticas de asedio. Está bien, Julián. Quédate con tu jardín por ahora, dijo Alberto con una sonrisa gélida. Pero recuerda que en este valle nada sobrevive sin protección. Y pronto descubrirás que el oro que crees poseer es una carga demasiado pesada para un hombre solo. Los hermanos se retiraron, pero el ambiente en la choza cambió. La paz se convirtió en vigilancia. Julián pasó la noche en vela, sentado en su porche con el saco de semillas restantes contra su pecho. Sabía que sus hermanos no se rendirían. Lo que no sabía era que las plantas, sintiendo la amenaza, habían empezado a extender sus raíces mucho más profundo de lo normal, buscando algo en el corazón de la montaña que estaba a punto de despertar. El aire en el valle se había vuelto eléctrico, cargado de una quietud artificial que ponía los pelos de punta a los animales de carga. Durante los días siguientes a la confrontación, Julián no abandonó su puesto de vigía. Había aprendido a interpretar los cambios en las plantas, cuando las hojas de obsidiana se tornaban de un violeta profundo, una tormenta se acercaba, cuando emitían un silbido agudo. Alguien rondaba los límites de su propiedad. Julián sabía que sus hermanos no eran hombres de paciencia. Ricardo, con su temperamento de pólvora, y Alberto, con su mente de prestamista, eran una combinación letal. Sin embargo, lo que Julián no esperaba era que utilizaran a los propios peones del valle, hombres que lo habían visto crecer, para perpetrar su traición. La noche del 10º día, la luna desapareció tras un manto de nubes negras como el carbón. Julián, vencido por el cansancio, cabeceó en su silla de mimbre. Fue entonces cuando el jardín reaccionó. No hubo gritos, solo el sonido metálico de las hojas chocando entre sí, un fragor que recordaba al de 1000 espadas desenvainándose al mismo tiempo. Julián saltó de su asiento. En la penumbra, distinguió las siluetas de 4 hombres encapuchados que habían saltado la cerca de madera. Llevaban palas y sacos de lona gruesa. Eran enviados de Ricardo, con órdenes claras, arrancar las plantas de raíz y llevarse el saco de semillas restante a cualquier precio. ¡Atrás! Gritó Julián, corriendo hacia ellos. No saben lo que están haciendo. Estas plantas no son lo que creen. Los hombres no escucharon.
Uno de ellos, el más corpulento, hundió su pala en la tierra cerca de la planta principal, aquella que ya ostentaba 3 frutos de cristal ámbar. En ese instante, el suelo vibró con un gemido sordo que pareció provenir de las entrañas mismas de la montaña. Lo que sucedió a continuación quedó grabado en la memoria de Julián como una danza de luces y sombras. Las raíces de las plantas, que hasta entonces habían permanecido ocultas, surgieron de la tierra como látigos de plata líquida. No buscaban herir de muerte, sino inmovilizar. Se enroscaron en los tobillos de los intrusos con una velocidad inhumana. Brujería. Chilló uno de los hombres, dejando caer su saco mientras intentaba zafarse de las raíces que se volvían más rígidas y frías que el hielo. Pero las plantas no se detuvieron allí. De los capullos que aún no se habían abierto, comenzó a emanar un polen luminiscente que flotaba en el aire como luciérnagas de fuego azul. Los hombres, al inhalarlo, cayeron en un trance inmediato. Sus ojos se volvieron blancos y sus cuerpos quedaron paralizados, no por la fuerza, sino por una visión que las plantas les estaban imponiendo, una visión de la tierra antes de la codicia. De un mundo donde la naturaleza era la reina y los hombres sus guardianes, no sus amos. Julián observaba la escena con horror y asombro. Las plantas estaban protegiendo su linaje, pero también estaban juzgando a los invasores. El líder de los atacantes, que había logrado sacar un cuchillo para cortar una de las hojas, sintió como el metal se deshacía en sus manos, transformándose en óxido y polvo en cuestión de segundos. Desde la oscuridad del camino, se escuchó el galope de un caballo. Ricardo apareció, con el rostro desencajado por la rabia al ver a sus hombres derrotados por lo que él consideraba simple maleza. ¡Cobardes! ¡Levántense!, bramó Ricardo, descendiendo de su montura con un hacha en la mano. Si ustedes no pueden con unas flores, lo haré yo mismo. Ricardo se lanzó hacia la planta central, la que Julián más amaba. Julián se interpuso en su camino, pero su hermano lo apartó con un golpe brutal que lo envió al suelo, cerca de los surcos. Se acabó, Julián, gritó Ricardo, levantando el hacha. Si no puedo tener esta fortuna, nadie la tendrá. Voy a quemar este lugar hasta que no quede ni el recuerdo de tu estupidez. Cuando el filo del hacha estaba a punto de descender sobre el tallo de obsidiana, ocurrió algo que cambió el curso de la historia familiar. La planta no se defendió con raíces ni con polen. En lugar de eso, el fruto más maduro estalló en una explosión de luz dorada que envolvió a Ricardo por completo. No fue una explosión de fuego, sino de verdad. Ricardo soltó el hacha y cayó de rodillas, con las manos en los oídos. La luz del fruto estaba proyectando en su mente cada acto de crueldad, cada mentira y cada humillación que había infligido a Julián y a los peones durante años. Era el peso del alma, un juicio botánico que el viejo Aurelio Alvarado conocía muy bien. El silencio volvió al jardín, un silencio tan profundo que se podía oír el latido del corazón de la tierra. Los hombres de Ricardo, liberados del trance, huyeron despavoridos hacia la oscuridad. Ricardo permaneció en el suelo, sollozando como un niño pequeño, con la mirada perdida en la inmensidad de su propio vacío interior. Julián se acercó a su hermano y, en lugar de reclamarle o golpearlo, le puso una mano en el hombro. Padre no nos dejó dinero, Ricardo, dijo Julián con una voz cargada de una nueva sabiduría. Nos dejó un espejo. Tuviste tu reflejo y no pudiste soportarlo. Esa noche, Julián comprendió que las semillas no valían oro por su rareza, sino porque tenían el poder de restaurar el equilibrio. Pero también sabía que Alberto, el hermano silencioso, el que tejía sus redes desde la sombra de los despachos legales, no se dejaría intimidar por luces y visiones. La verdadera guerra por el legado de los Alvarado apenas estaba comenzando, y el escenario se trasladaría pronto de la tierra al tribunal, donde las raíces de las plantas no podían llegar, o al menos eso pensaba él. La derrota de Ricardo no trajo la paz, sino una tregua amarga y cargada de veneno. Mientras Ricardo permanecía recluido en la hacienda principal, con la mirada perdida y el espíritu quebrado por las visiones del jardín,
Alberto Alvarado tomó las riendas de la familia. Alberto no era un hombre de impulsos ni de hachas, era un hombre de leyes, de influencias y de una paciencia de araña. Sabía que la fuerza bruta había fallado contra lo sobrenatural, por lo que decidió usar el sistema que él mismo ayudaba a construir. Una semana después del incidente nocturno, Julián fue visitado no por matones, sino por una comisión oficial. Un juez de paz, 2 agrimensores y un destacamento de la Guardia Civil llegaron a su choza. Traían consigo documentos sellados con el escudo de la provincia. Julián Alvarado, dijo el juez, un hombre de rostro cetrino y voz monótona, se ha presentado una denuncia formal en su contra. Se le acusa de cultivar especies vegetales no registradas que representan un riesgo biológico para la agricultura del valle. Además, existe una impugnación sobre la propiedad de este terreno. Julián, que estaba sentado en su porche rodeado por el suave zumbido de sus plantas, se puso de pie. El jardín estaba en su apogeo, las hojas de obsidiana ahora tenían vetas de un azul eléctrico que pulsaba al ritmo de su respiración. ¿Riesgo biológico?, preguntó Julián con una sonrisa triste. Estas plantas han curado heridas y han traído una claridad que este valle no conocía en siglos. El único riesgo que representan es para la codicia de mi hermano Alberto. La ley no entiende de claridades, joven, respondió el juez sin mirarlo a los ojos. Alberto Alvarado ha presentado pruebas de que este terreno fue cedido a su madre bajo condiciones que usted ha violado al realizar actividades experimentales peligrosas. Se ha ordenado la incautación inmediata de todo el cultivo para su estudio y posterior destrucción. Alberto apareció entonces detrás de los guardias, vestido impecablemente, con un maletín de cuero en la mano. No había rastro de odio en su rostro, solo una eficiencia aterradora. Es por el bien de todos, Julián, dijo Alberto con frialdad. Imagina que estas plantas son invasoras. Podrían secar los viñedos, arruinar el ganado. Como ciudadano responsable, no puedo permitir que tu experimento ponga en duda la economía de nuestra familia. Los guardias avanzaron con machetes y palas. Julián sintió un pánico que no había sentido con los hombres de Ricardo. El sistema era una máquina que no se detenía ante milagros. Pero, al acercarse al perímetro del jardín, algo extraño sucedió. No hubo latigazos de raíces ni explosiones de luz. Las plantas, en un acto de rendición aparente, comenzaron a marchitarse a una velocidad alarmante. Las hojas de obsidiana perdieron su brillo y se volvieron de un marrón opaco, los frutos de cristal se tornaron turbios, como agua estancada. En cuestión de minutos, el jardín exuberante y místico parecía un cementerio de maleza seca. «Ven», exclamó Alberto, señalando los restos. «Es una plaga. Se consume a sí misma. Rápido, tomen muestras antes de que desaparezca». Los agrimensores y guardias entraron al terreno. Pero, al tocar las plantas secas, éstas se deshicieron en un polvo finísimo, un hollín gris que el viento comenzó a esparcir por todo el lugar. Alberto, ansioso por encontrar las semillas, se arrodilló y empezó a cavar desesperadamente con sus propias manos en los surcos donde antes estaban las plantas más grandes. No encontró nada. Ni una semilla, ni una raíz. La tierra estaba completamente vacía, como si nada hubiera crecido allí jamás. ¿Dónde están?, gritó Alberto, volviéndose hacia Julián con el rostro manchado de tierra gris. Sé que tienes el saco. Danos las semillas originales. Julián, que observaba la escena con una calma profunda, comprendió en ese momento el verdadero genio de su padre. Las semillas no eran solo un tesoro botánico, eran un vínculo. Ellas no pertenecían a la tierra de la misma forma que un viñedo pertenece a un dueño. Ellas se movían con la voluntad de quien las cuidaba. Ya no están aquí, Alberto, dijo Julián suavemente. Las semillas han regresado al saco. Han sentido tu intención y han decidido retirarse. Puedes llevarte la tierra, puedes demoler mi choza, pero nunca podrás poseer lo que no respetas. El juez,
viendo que no había nada que incautar más que polvo y ceniza, dio la orden de retirada, visiblemente molesto por haber sido arrastrado a lo que parecía una disputa familiar sin fundamento físico. Alberto quedó solo en el centro del terreno baldío, temblando de frustración. El polvo gris se le pegaba a la ropa como una maldición silenciosa. Esa noche, Julián abandonó su choza antes de que Alberto pudiera regresar con una orden de arresto. Llevaba consigo únicamente el saco de arpillera. Al abrirlo bajo la luz de las estrellas, vio que las semillas ya no eran grises ni arrugadas. Ahora brillaban con un tono dorado intenso, calientes al tacto, como si hubieran absorbido toda la energía del jardín antes de desaparecer de la vista de sus enemigos. Julián se internó en las montañas, hacia las tierras altas donde nadie se atrevía a cultivar. Sabía que el valle ya no era un lugar seguro. Pero también sabía que el siguiente paso de su herencia requería un sacrificio mayor, las semillas estaban listas para revelar su verdadera forma, y para ello, Julián debía dejar de ser un agricultor para convertirse en algo que el mundo no había visto en 1000 años. El ascenso a las tierras altas fue un viaje de purificación para Julián. Mientras el Valle de los Alvarado quedaba atrás, envuelto en una bruma de ambición y decadencia, el aire se volvía más delgado y puro. Julián se refugió en el nido del cóndor, una meseta olvidada donde la roca viva parecía tocar el cielo. Allí, entre las grietas de la piedra milenaria y bajo el refugio de una cueva natural, el joven heredero de las semillas decidió que no volvería a esconderse. Mientras tanto, la desgracia se cebaba con sus hermanos. Desde que el polvo gris de las plantas marchitas se esparció por el valle, una extraña esterilidad había caído sobre las tierras de Ricardo y Alberto. Las vides, que antes daban el mejor vino, ahora producían frutos amargos y negros como el carbón. El ganado, inquieto, se negaba a pastar. La fortuna de los Alvarados se escurría entre sus dedos como arena fina. Alberto, consumido por la paranoia y la ruina inminente, estaba convencido de que la única forma de revertir la maldición era recuperar el saco de semillas que Julián se había llevado. No es una maldición, Alberto. Es el vacío, le decía Ricardo, quien ahora pasaba sus días sentado en un rincón de la hacienda, hablando con sombras. El jardín nos mostró lo que somos, y la tierra ha decidido que no merecemos sus frutos. Pero Alberto no escuchaba. Reclutó a un grupo de mercenarios, hombres sin escrúpulos acostumbrados a la caza en la montaña, y comenzó la persecución. En las alturas, Julián había comenzado la siembra definitiva. No usó azadas ni herramientas de hierro. Siguiendo una intuición que parecía brotar de su propia sangre, depositó las semillas doradas en los huecos de la roca, alimentándolas con agua de nieve derretida y con canciones que su madre le cantaba de niño. Lo que brotó esta vez no fueron plantas, sino algo que desafiaba la descripción, estructuras de cristal orgánico que crecían como agujas hacia el sol, emitiendo una frecuencia vibratoria que atraía a las nubes. En pocos días, la meseta se transformó. Las plantas doradas no solo crecían, estaban alterando el clima. Una lluvia suave y luminosa comenzó a caer constantemente sobre el nido del cóndor, y el agua que bajaba por los riscos hacia el valle ya no era simple agua, sino un elixir que devolvía la vida a todo lo que tocaba. Julián comprendió entonces el plan maestro de su padre. El saco de semillas no era una herencia para un hombre, sino un sistema de restauración para el mundo entero. Pero para que el agua llegara al valle y sanara la tierra, las plantas debían completar su ciclo, un proceso que requería una última entrega. La mañana del 10º día en las alturas, el sonido de las botas cerradas sobre la piedra alertó a Julián. Alberto y sus mercenarios habían llegado. Se veían demacrados, con los ojos hundidos por el esfuerzo del ascenso y la desesperación de la quiebra. Al ver el espectáculo de las agujas doradas brillando bajo el sol, Alberto soltó una carcajada maníaca. «Ahí está», gritó, señalando el centro del jardín místico. «El oro de nuestro padre. Y míralo, Julián. Te creíste un santo, pero solo eres el guardián de nuestra verdadera riqueza. Detente, Alberto,
advirtió Julián, situándose frente a la planta madre, que ahora sostenía un único fruto del tamaño de un corazón humano, que latía con una luz blanca cegadora. No puedes llevarte esto. Si arrancas estas plantas ahora, el ciclo se romperá y el agua que baja al valle se convertirá en veneno. La tierra necesita este sacrificio para sanar. Mentiras de filósofo. Rugió Alberto, sacando un revólver. Dame el saco con las semillas que queden y apártate de esas joyas. Los mercenarios avanzaron, pero al cruzar el perímetro de las plantas doradas, se detuvieron en seco. No hubo violencia física. El aire alrededor de las agujas de cristal se volvió tan denso que caminar a través de él era como intentar avanzar en melaza profunda. La gravedad misma parecía haber cambiado. Los hombres cayeron de rodillas, abrumados por una sensación de paz tan violenta que les resultaba insoportable. Alberto, impulsado por una voluntad oscura, fue el único que logró seguir arrastrándose. Sus dedos rozaron la base de la planta madre. En ese momento, Julián se dio cuenta de que no podía detener a su hermano con palabras ni con fuerza. El legado de su padre requería un acto de desprendimiento absoluto. Si es riqueza lo que buscas, tómala, dijo Julián, dando un paso atrás. Pero recuerda lo que dijo el notario, lo que brotó de allí valía más que el oro. El valor no está en el objeto, sino en lo que permite que otros vivan. Alberto, ignorando la advertencia, hundió sus manos en la base de la planta para arrancarla. Pero en lugar de extraer una raíz, sus manos quedaron atrapadas en el cristal. La planta no lo estaba atacando, lo estaba integrando. Alberto gritó, no de dolor, sino de terror absoluto, al ver cómo su propia piel comenzaba a brillar con el mismo tono dorado que las semillas. Sus recuerdos, sus planes, su avaricia, todo estaba siendo absorbido por la red de raíces de la montaña. Ayúdame, Julián. Suplicó Alberto, mientras su cuerpo se volvía traslúcido. Julián corrió hacia él y le tomó la mano. En ese contacto, se produjo la transferencia final. Julián no intentó tirar de él, sino que compartió su propia calma con su hermano. Le mostró, a través del vínculo de la planta, que la herencia nunca fue sobre poseer, sino sobre ser el canal a través del cual la vida fluye. El fruto blanco de la planta madre estalló finalmente, pero no hubo sonido. Una onda expansiva de energía pura recorrió la montaña y bajó hacia el valle como una luz de luz. En la hacienda, las vides marchitas reverdecieron en segundos, el ganado sanó de sus heridas, y Ricardo, en su rincón, recuperó la cordura y el llanto. Cuando la luz se disipó en el nido del cóndor, Alberto ya no estaba. En su lugar, había una estatua de sal y cristal que servía como un nuevo manantial, de donde brotaba el agua más pura que el hombre hubiera probado jamás. Julián se quedó solo en la cima, sosteniendo el saco de arpillera, que ahora estaba vacío de semillas pero lleno de una fragancia que prometía un nuevo comienzo. Había cumplido la voluntad de su padre, pero el precio había sido la desaparición de su familia tal como la conocía. Ahora, el valle estaba sanado, pero el mundo exterior empezaba a escuchar los rumores del hombre de oro de las cumbres. El Valle de los Alvarado nunca volvió a ser el mismo. Tras la gran explosión de luz en el nido del cóndor, una primavera perpetua pareció instalarse en las tierras bajas. Los campos, antes castigados por la ambición, ahora rebosaban de una fertilidad que los expertos no lograban explicar. El agua que descendía de la montaña, filtrada por el cuerpo de cristal en el que se había convertido Alberto, poseía propiedades curativas que atraían a peregrinos de todas las latitudes. Pero mientras el valle florecía, la figura de Julián se convertía en una sombra protectora, un mito que habitaba entre las nubes. Ricardo, el hermano que una vez soñó con látigos y poder, se transformó en el primer cronista de esta maravilla. Dedicó el resto de sus días y los recursos que le quedaban a convertir la antigua hacienda en un santuario de acceso público. No volvió a cobrar por un solo racimo de uvas ni por un jarro de agua. Entendió que el oro que su padre había mencionado era, en realidad, la abundancia compartida.
Sin embargo, Ricardo siempre miraba hacia las cumbres con una mezcla de nostalgia y reverencia, sabiendo que su hermano menor ya no pertenecía al mundo de los hombres comunes. En lo alto de la montaña, Julián vivía en una comunión absoluta con lo que brotaba del suelo. El saco de semillas, ahora vacío, se había convertido en su almohada y en su recordatorio de la humildad. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo de violeta las agujas de cristal, Julián recibió una visita inesperada. No era un mercenario ni un juez, sino un niño del pueblo que había subido solo, impulsado por la curiosidad. ¿Es verdad que tú eres el dueño del tesoro?, preguntó el niño, observando con ojos asombrados las plantas que emitían su sutil melodía metálica. Julián, cuyo rostro ahora reflejaba la serenidad de la piedra y la luz de las semillas, se acercó al pequeño. Sus manos ya no tenían callos de trabajo, sino una suavidad luminosa. Nadie es dueño de esto, pequeño, respondió Julián con una voz que sonaba como el viento entre los pinos. Yo solo soy el que se asegura de que la puerta permanezca abierta. Mi padre me dejó un saco de semillas viejas porque sabía que yo sería el único capaz de entender que su valor no estaba en lo que yo podía obtener de ellas, sino en lo que ellas podían dar al mundo. El niño señaló el centro del jardín, donde la estatua de cristal de Alberto seguía vertiendo agua pura. ¿Y esas semillas volverán a crecer en otro lugar? Julián sonrió y, por primera vez en años, metió la mano en el fondo del saco de arpillera. Para su sorpresa, en la costura oculta, encontró una última semilla. No era dorada ni gris, era transparente, como una gota de rocío congelada. Al tacto, Julián sintió que la semilla contenía la esencia de su padre, su madre y todos sus ancestros. Era la semilla de la continuidad. Tómala, dijo Julián, depositándola en la mano pequeña del niño. Llévala muy lejos de aquí. Busca un lugar donde la tierra esté triste y donde la gente haya olvidado cómo soñar. No la vendas, no la presumas. Solo entiérrala cuando sientas que tu corazón está lo suficientemente limpio para verla brotar. El niño cerró el puño con fuerza, sintiendo el calor del legado. Sin decir una palabra más, descendió la montaña, llevando consigo la chispa de una nueva era. Julián sintió que su labor estaba terminada. Se sentó en la entrada de su cueva y observó cómo las plantas de obsidiana y oro comenzaban a cerrarse lentamente, transformándose en una parte integral de la montaña. El ciclo de la herencia se había completado. Su padre no solo le había dejado semillas, le había dejado un propósito que trascendía la muerte. El saco de arpillera, ahora verdaderamente vacío, se deshizo en polvo de estrellas bajo la luz de la luna llena. Se dice que, desde aquel día, Julián desapareció. Algunos dicen que se fundió con el cristal de la montaña, convirtiéndose en el espíritu guardián del valle. Otros afirman que viaja por el mundo como un mendigo silencioso, observando a quienes reciben las semillas de manos de aquel niño, esperando el momento en que la humanidad sea digna de una nueva cosecha. Lo que sí es cierto es que, en el Valle de los Alvarado, la avaricia nunca volvió a echar raíces. En el centro de la plaza principal, una placa de bronce recuerda la lección del viejo Aurelio: la verdadera herencia no es la que se guarda en cajas fuertes, sino la que se siembra en el alma. Pues lo que brota de la fe, vale más que el oro. Julián Alvarado no murió rico en monedas, pero su nombre quedó grabado en el agua, en el viento y en cada hoja de obsidiana que, de vez en cuando, todavía brota en los rincones más puros del mundo. Recordando a los hombres que el tesoro más grande siempre ha estado bajo sus pies, esperando a ser cultivado con amor. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos. Activa la campanita para que YouTube te avise siempre que suba un nuevo video.